Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hola, Bien, buen todo día. muy bien. Sabe que acaba de abrir una grieta tremenda en esta disputa que se ha dado dentro de la lista de la Sartelli por el mango. A mí la producción, yo no sé si está tomando alguna dosis de sarcasmo sarteliano. Me dijo, elijan o de Natacha o de Lula. Y yo le propuse a la Sartelli que defina. No sabés cómo ardió Troya esto. Y lo peor es que quedaron empatados, así que algunos pidieron que hables de Yuya para desempatar. Bueno, no estaría mal, digamos, hablar de Yuya, pero hay un punto en el cual la dicotomía no me gusta porque yo quiero cerrar la grieta. ¿Ves? Entonces vamos a hablar de Natacha y de Lula. Pero esto va a ser bueno. tremendo entonces. Entonces la producción no escatimó en sarcasmo. No, yo creo que se está superando día a día. Eso. Muy bien, lo felicitamos. Bueno, ¿cómo hacemos para hilvanar a Natacha con Lula? A Lula con Natacha. Y hay un punto en el cual uno podría señalar que la Argentina y Brasil viven tiempos históricos diferentes pero enganchados. Ajá. ¿En qué sentido? Pareciera estar pasando ahora, pero mezclando dos procesos separados en la Argentina, en Brasil lo que acá ocurrió en vísperas del 2001. Es decir, por un lado, es como si Chacho Álvarez hubiera desbancado a De la Rúa, Sí. y hubiera evitado el 2001 por la vía de la realización de las tareas que le correspondían al presidente radical, y luego, para asegurarse de que nadie lo moleste y no hay preso el mismo, procediera a encarcelar a De la Rúa. Esto que acá se dio por un proceso, digamos, más largo, extenso, es decir, por un lado explotó el 2001, explotaron todas las contradicciones, cayó la alianza, llegó el kirchnerismo gobernó, y ahora se trata de desarmar ese bonapartismo que se armó en torno al 2001. Parece que todas esas tareas las hizo junto a Lula, y eso acaba de estallar ahora y están buscando su Macri. Es decir, como que Brasil está viviendo condensadamente dos crisis, una crisis económica y una crisis política, muy profunda. Por eso no es extraño que algún columnista burgués en alguno de los grandes diarios nacionales haya titulado: sin Lula, Brasil se acerca al que se vayan todos. Y eso es interesante para vincularlo con el episodio de Natacha, digamos. Sí. Un episodio bizarro como hay pocos, ¿no? Sí. Pensemos la escena. La decana de la televisión argentina, una sorprendente mujer de 91 años con una vitalidad que ya le podrían envidiar gente con 70 años menos, que lleva adelante un programa clásico que va a cumplir 50 años, o sea que no es ninguna improvisada. Parece haberse dejado sorprender por un personaje que no podría ser más extraño, ¿no? Sí. Una especie de una mezcla rara de vengadora, pseudo-feminista y servicio del Estado. El programa de Mirta fue realmente muy sorprendente, muy sorprendente. ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Qué muestra esto? ¿Qué muestra? ¿Qué hace que una persona que prácticamente no se puede controlar, ¿no? Si uno la escuchaba con tranquilidad, si no estaba bajo los efectos de alguna sustancia, evidentemente está bajo los efectos de las consecuencias de esa sustancia, porque no habla bien, no hilvana, descoordinada. Su hermano y una abogada, ahora que se ha descubierto que ahora que estuvo o es ex agente de la AFI, le hacían gestos y le decían lo que tenía que decir y que no. Y de mandar al frente a un montón de gente del más variado pelaje, porque va al frente Pañi, Fantino, Vera, no cayó el Papa de casualidad. ¿A santo de qué eso? ¿A santo de qué esa explosión, verborrágica en la televisión? Si no es a santo de se está cocinando alguna crisis
en la Argentina. Una crisis que estalla por el lado judicial. No es casualidad que al programa siguiente, después de que hicieron a Mirta pasar por las orcas caudinas, apareciera Lilita Carrió a poner sobre la mesa una lectura del asunto que tiene que ver con los últimos, no sé si últimos, habría que ver, remesones de la crisis del 2001 que todavía anida en ese cuerpo de los jueces federales y de la resolución de todas las causas de corrupción que andan dando vuelta, que según Lilita quiere ser frenada mediante esta maniobra, distrayendo la atención, maniobra que ella atribuye nada más y nada menos que a Lorenzetti, y que efectivamente constituye un impacto político notable, sobre todo proveniendo de alguien que es del riñón del poder del gobierno actual. Con lo cual no se sabe si incluso no es esto una maniobra del propio gobierno, es decir, un intento de liquidar la corporación de los jueces federales, controlando la explosión del que se vayan todos por la vía de controlar los resultados de los juicios que están en marcha o de los que pudieran abrirse. Es decir, un juez Moro en la Argentina se haría un festín que probablemente alcanzaría al corazón del propio gobierno actual. Y atrás de él a toda la clase política, cuya única parte hasta ahora sobre el tablero es la kirchnerista, pero que si esto se expusiera en toda su crudeza, sin duda arrastra a todo el mundo. Entonces, sumando A y B, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el lavallato produce en Brasil una crisis de una magnitud tal que acerca a la vida política brasileña al 2001. La acerca aunque se vayan todos. De una manera paradójica, porque en la Argentina primero se produjo el 2001, primero se produjo la explosión social que barrió el escenario político, y después vino lo demás. Acá primero viene la cuestión judicial, que probablemente desencadene o llegue a desencadenar un proceso político más complejo. Ese paradójico que todos los instrumentos jurídicos del lavallato son producto de Lula y de Dilma, ¿no? Lula no puede candidatearse, entre otras cosas, por las normas que sacó, la ley que sacó sobre la ficha limpia, es decir, para ser candidato hay que estar limpio de causas judiciales, o incluso en el caso de candidato hay que estar limpio de causas judiciales, o incluso en el caso de Dilma, la ley con la cual se crea la figura del arrepentido, figura que acá no existe como en Brasil y no funciona como en Brasil, y por lo tanto no va a dar ningún resultado, porque es sabido que este tipo de delitos solo pueden desmontarse si alguno abre la boca. De hecho, incluso se acusa al juez Moro de no solamente utilizar la figura del arrepentido, sino de un cierto ejercicio de la violencia con las detenciones aparentemente arbitrarias. Acá cuando empezó toda la doctrina Irursun, inmediatamente se lo frenó. Es decir, bueno, vamos a poner un límite a las detenciones preventivas. Pues imagínate que si acá preventivamente se detuviera todo aquel que se tiene alguna sospecha medianamente cierta de acto de corrupción, media clase política está adentro. Y tarde o temprano alguno abre, y tarde o temprano esto explota. De modo tal que lo que aparenta como dos hechos completamente disímiles está mostrando un escenario regional, que si vos querés lo sumás a Venezuela, si vos querés lo sumás a Ecuador, o lo sumás a Bolivia. ¿Por qué podemos sumar a Venezuela esto? Bueno, porque Venezuela es como si el kirchnerismo hubiese logrado aferrarse al poder, encapricharse en ello y sacar todas las consecuencias necesarias, ¿sí? Ir hacia un control terrible de los medios de comunicación, el desmontaje de todo mecanismo de poder democrático burgués, o sea, incluso el desmontaje de todo mecanismo de la apariencia democrática en la que vivimos, la concentración del poder en
2 o 3 individuos, y sobre todo en la estructura del aparato chavista y el ejército. Es decir, Venezuela es una verdadera dictadura. Es sorprendente que muchos partidos de izquierda en Argentina, incluyendo el kirchnerismo, hablen de golpe militar o de golpe político, golpe de Estado en Brasil, simplemente porque se aplicaron las normas de la democracia burguesa, con las imperfecciones que pueda tener, pero con las intencionalidades políticas que puedan tener, pero finalmente las normas de la democracia burguesa, mientras que no se dice nada acerca de Venezuela, que es una dictadura hecha y derecha. Bueno, a ver, una de las discusiones, recién yo lo hacía a modo de ironía porque llegaba como fotografía un contrapunto entre Gabriel Solano y Pitrola, sí, Néstor Pitrola, sobre que uno hablaba del silencio de Macri ante la proscripción de Lula, y que no decía nada de esto como si lo había hecho en su momento del proceso de Venezuela. Más allá de meternos en esa ironía, el tema del predictivo y los cambios y cosas por demás, y más allá de extendernos a toda Latinoamérica para meternos en el caso Brasil, que además conscientemente la mayoría de quienes están escuchando planteaban una mirada sobre lo que está sucediendo con Lula, la mayoría del progresismo, no quiero decir la izquierda, la mayoría del progresismo habla de una proscripción hacia un líder carismático y popular, y que este proceso va hacia la derecha. Y vos de alguna manera decís, Brasil está viviendo dos crisis en una, digamos, una que la Argentina vivió a nivel político y social, pero que en definitiva terminó con todos adentro, porque siguen siendo los mismos del que se vayan todos, y otra que terminó haciendo Temer, porque no sé si no se atrevió o no llegó a tiempo para hacer Dilma, que es el proceso hacia la derecha del viraje de la economía de Brasil. ¿Cómo termina Brasil? Mira, lo primero que hay que decir es que Dilma ya había arrancado con todas las cosas que le había pedido Temer. Claro, es verdad. Ya había arrancado tomando al economista de la derecha con al que le había ganado, digamos, ya había estructurado esto, pero no fue suficiente. Parece que fueron también. No fue suficiente, está claro que no fue suficiente, pero ya la elección de Temer como vicepresidente ya marca un sentido. Sí. Y de hecho, a ver, Lula, que fue el alumno mimado del Fondo Monetario Internacional. Entonces se habla de que Lula sacó 40 millones de brasileños de la pobreza y es un macanazo eso. A ver, durante un cierto tiempo Brasil se benefició, igual que la Argentina, de la expansión de los precios de los commodities y de ciertas otras ventajas que la Argentina no tiene, que sería más largo explicar ahora. Eso no dio lugar a una transformación radical de la estructura social brasileña, simplemente dio lugar a, por un lado, una expansión de los salarios, como sucede en cualquier proceso de crecimiento capitalista, y por otro lado dio lugar a una mayor intervención del Estado al estilo planes sociales de la Argentina. Eso estadísticamente te modifica la masa de pobres simplemente por una cuestión de tipo estadístico. Así como Macri tiene menos pobres ahora, basta con que se frene un poco la inflación y te empiezan a caer por arriba o por abajo de esa línea millones de personas. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa una modificación radical, profunda de las condiciones de vida de la población brasileña, o significa simplemente que la vieja vara de medición de la pobreza no encaja con la nueva situación económica y que va a volver a encajar cuando esa situación económica se revierta por efecto del cambio de las condiciones que dieron pie a esa pequeña primavera? Significa esto último, significa nada más que eso. No hay ninguna transformación sustantiva de Lula, de la estructura social brasileña y de las condiciones de vida de la sociedad brasileña. Es simplemente un efecto de corto plazo. Es como si nosotros dijéramos que Néstor eliminó la pobreza en la Argentina entre el 2004 y el 2008, el 2009, o la bajó sustantivamente, y simplemente es eso, y la soja, y 4 o 5 subsidios al consumo popular, y se acabó la historia. Entonces, el gran Lula reformista, en realidad, digamos, se dedicó a hacer el ajuste en Brasil desde muy temprano, abandonó cualquier ideología que tuviera que ver con ni siquiera la izquierda, la centroizquierda, y se transformó en el individuo mimado de Brasil, del Fondo Monetario. Entonces,
es que después, cuando se agota esa coyuntura, viene Dilma y le toca hacer el trabajo sucio, como le tocó a la propia Cristina, y Dilma no tuvo la habilidad, la suerte, la posibilidad que hizo Cristina de seguir jugándola a la expansión del consumo y encajarle a que venga la bomba, como hizo Cristina con Macri, es otra discusión, pero el proceso es exactamente igual. Entonces, no hay un Lula de izquierda, una Dilma de derecha, no hay un corrimiento a la izquierda en Brasil, a la derecha en Brasil, porque en Brasil nunca estuvo a la izquierda. Incluso el gobierno de Lula fue mucho más tímidamente reformista, si cabe la palabra, que el propio Néstor Kirchner. Entonces, hay un punto en el cual toda esa leyenda del Lula progresista es una farsa, realmente es una farsa. Y lo que estamos viendo en Brasil es simplemente la vuelta de tuerca de esa crisis que quedó ocultada por un ascenso de los commodities y de ciertas ventajas competitivas que tiene Brasil, como por ejemplo la mano de obra muy barata, de la cual la Argentina no goza, por suerte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en Brasil? Lo que está sucediendo en Brasil es simplemente esto, es decir, tiene que llegar Macri. La diferencia con la Argentina es que en vez de que el partido anterior preparara la bomba y se la dejara a que viene, el que viene se avivó e intervino antes de que la bomba se armara. Ahora, digo, me parece que está orientado el tema Brasil. Ahora, la lógica, Natacha, porque no me puedo olvidar, digamos, también acá nosotros resistimos algunas cuestiones que son increíbles. La lógica, Natacha, deviene de efectivamente la lucha del espionaje para ocultar algunas cuestiones de franca decadencia del gobierno actual, o hay en medio de todo este circo algunos datos que van a fondo. No quiero, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Acá hay dos cuestiones que se cruzan, porque las denuncias de Natacha van en momentos en que se abre una investigación seria sobre una red de pedofilia que dicen que es tremenda, de las más grandes de la Argentina, y que esconde bajezas importantes. Pero definitivamente uno no puede dejar de conectar todo esto porque empieza de alguna manera a avanzar una investigación en serio. No es la intención mancharla con esto, pero ¿vos creés que está todo esto proyectado con un circo para ocultar la realidad? ¿Esto es algo de las bajezas que ya no se pueden ocultar más? ¿Cómo podemos analizar lo que pasa acá? Sigue estando conectado con el asunto Brasil, con esta crisis general de la clase política latinoamericana. No solamente de la clase política latinoamericana que comandó el retorno a la democracia en América Latina, o sea, con la élite política que se hizo con el poder hacia los años 80 en toda América Latina después de las dictaduras, sino que abarca también a sus supuestas renovaciones o sus supuestos críticos y opositores, es decir, a todo lo que hemos llamado el populismo latinoamericano. O sea, esta crisis es más general que la anterior, es una crisis más general que la del 2001. Es la crisis del llamado neoliberalismo, pero también la crisis del populismo. Con lo cual se preparan movimientos de mayor envergadura. Ahora, dicho esto, ¿cómo encaja ahí? Vos viste un montón de elementos, y yo te diría que son todos esos elementos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Acá hay un mar de fondo, una crisis que no se termina de soldar, y que no se termina de soldar, entre otras cosas, porque la economía argentina no termina de despegar y ofrecerle a Mauricio la posibilidad de un reordenamiento general de posiciones. Por ahora sigue comandando la vida política, pero si esto no despega, la Argentina va a tener un aterrizaje político forzoso muy violento. Porque tarde o temprano, digamos, la hegemonía que el macrismo está logrando imponer se desgasta y se desarma, y ese desarmarse produce la explosión, donde empieza una batalla en el lodo de todos contra todos. Probablemente el primer round de esa batalla en el lodo lo dio la compañera Natacha. Esa expresión de una guerra de espías, seguro, no hay duda. Esto no hay duda, porque además los datos que se tiran sobre la mesa no se pueden saber de otra manera. Esa idea de que a mí me pagó una empresa para hacer un seguimiento, no solamente la confesión de un delito,
sino que es además la confesión de un, ¿cómo se llama? De una prueba evidente. Acá hay alguien que te está abasteciendo de información. Yo te diría incluso que no sé si Natacha, más que victimaria, es víctima o ambas cosas. O sea, no sé si no la... Víctima, decís vos, del cruce de los servicios. Y aparece... pero escúchame, no queda claro cuál... Si bien el modus vivendi de esta mujer es ese, ¿no? Es decir, hacer un escándalo, poner 4 o 5 nombres sobre la mesa y después transformar Carlos Pañi en Carlos Pérez. Si pones la plata, si no pones la plata, te voy a apretar hasta que pongas la plata. Recordemos el caso Diego Latorre. Obviamente Diego Latorre no es trigo limpio, pero esta mujer utiliza ese mecanismo. Digamos, ahora, esto va mucho más allá que esa pequeña extorsión. Cuesta creer que Caid esté pensando que va a poder extorsionar a medio mundo de esta manera. Da la impresión de que de alguna manera fue allí a cumplir alguna función mandada por otro. Y esta idea de que a mí me contrató una empresa es casi una exposición simbólica de lo que podría ser la realidad. Es decir, acá hay una maniobra indudable, en donde Mirta Legrand y los demás no son ajenos, lo que significa que esto no necesariamente sale de la oposición, sino probablemente dentro del mismo gobierno. Leí la alusión de Carrió a Lorenzetti, porque digamos esto no se produce en C5N, esto se produce en uno de los programas estrellas de Clarín, y los que han salido a pegarle han sido los periodistas estrellas de Clarín, es decir, Banata, Longobardi, todos salieron a pegarle, ¿no? Entonces es raro esto, pero yo creo que le han puesto ahí para cobrarle algún favor o para, digamos, hacerla jugar un papel que tiene que jugar porque se siente obligada por alguna otra razón. Es interesante, mira, después habló, hay una entrevista que pasó desapercibida, y yo no sé si se podrá conseguir, pero es una entrevista de Chiche Helbun a Oji Junco, otro personaje extraño de la noche porteña, que es... yo no recuerdo bien cómo es la historia, ahora es trans, y se peleó con Moria Kazan y empezó a tirarle un montón de porquerías por Twitter, y cuando va al programa de Chiche Helblum, habla y en algún momento dice, pero esto está al aire, como diciendo, yo pensé que estábamos hablando en el corte, y empieza a mostrar y a similar un montón de datos de lo que es la vida nocturna, ese mundo extraño en el que se mezcla la burguesía cuando sale de noche a escondidas, el mundo de los cuando sale de noche a escondidas, el mundo de los espías, el mundo de los ladrones, de los de los escos, de las escos, de los proxenetas. Y bueno, en ese mundo, la información que dio Oji Junco era muy interesante, ¿no? Lo que dice Natacha no es falso, dice ella. Es decir, ese mundo turbio existe, es realidad, y ahí se mezcla todo. Mezcla la política, el proxenetismo, la pedofilia, el narcotráfico, las relaciones políticas oscuras. Hacer explotar ese mundo, hacerlo salir a la luz, cosa que no se hace nunca, y eso es un pacto de impunidad entre gente que puede odiarse espantosamente, pero que no va a sacar eso a la luz, significa que hay alguna crisis muy profunda que está atravesando eso, que se monta en algo que probablemente venga de otro lado, o tal vez no, que es la cuestión independiente. Y ahí otra vez vuelve a mostrarse la cosa. Explota por Independiente algo que todo el mundo sabe que tiene que ver con el mundo futbolístico y su más allá, y que es mucho más extendido que Independiente. Independiente es Moyano, ¿o no? Y hoy sí, hoy es clave. ¿Y a vos no te parece raro? Entonces acá hay varios jugadores de un lado y de otro que están agitando en su pelea una serie de herramientas cada vez más peligrosas que hacen que la basura empiece a subir, y a veces eso se vuelve incontrolable. Es una especie de lavallato subterráneo,
que puede desarrollar... Lavallato de las cloacas, ¿o es eso? No podría haberlo elegido mejor título. Me parece a mí que expresa con mucha profundidad una crisis política que no termina de resolverse desde el 2001 para acá, y que ya te digo, entronca con toda la crisis de la política latinoamericana, que de algún modo se está acercando a un 2001 y aunque se vayan todos, de un modo más incipiente, menos incipiente, pero tenemos en el horizonte una crisis económica que viene por otro lado, y una crisis política que se entronca con esta crisis económica, pero que resume crisis políticas anteriores, y que parece arrancar cada vez de más abajo, porque ya el nivel al cual ha hecho arrancar la crisis Natacha, no sé si más bajo se puede estar. Eduardo Sartelli, gracias por este rato, este análisis, y obviamente nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo para vos y para Natalia y para los oyentes. Próxima. Un abrazo para vos y para Natalia y para los oyentes. Próxima. Un abrazo para vos y para Natalia y para los oyentes. Próxima.